Continuamos con este tutorial de OpenAI y su API, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los distintos roles que intervienen en la conversación de OpenAI o de cómo funciona Chat Completion a nivel de distintos roles y la gestión de memoria. Y es que esto es importante porque si bien todo eso se hizo muy famoso con ChatGPT, debemos recordar que es un chat, y un chat tiene la propiedad de que participan al menos dos entes. Para este caso, una persona y del otro lado una inteligencia artificial, en una conversación ida y vuelta en donde uno responde al otro y así sucesivamente. Pero para que funcione debe haber una memoria que entienda que me preguntaron esto, yo respondí esto, luego esto, y así poder encadenar una conversación. Esto se mapea en los roles de OpenAI de una manera muy específica que vamos a analizar el día de hoy. Ya me encuentro por acá en mi notebook Google Colab. Esto, como siempre, lo encuentras en la descripción de este video al lado de otros recursos. Simplemente instalé el API de OpenAI e instancié un cliente de OpenAI, para este caso de Azure OpenAI, pero fácilmente puedes hacerlo con OpenAI directamente, como lo vimos en el video anterior. Simplemente teniendo ya el cliente, puedo empezar a utilizar los servicios de OpenAI. Pero ahí hay algo muy importante y es el System Role. Crea una función que recibe un System Prompt y un User Prompt. El System Prompt va a llegar al rol de sistema o al rol de System, que como lo vemos por acá, el rol de sistema lo que hace es darle una personalidad o unas reglas de cómo debe comportarse el sistema de inteligencia artificial. Cómo realmente es la personalidad, las reglas, cómo son los distintos parámetros que tengo de mi inteligencia artificial para ese sistema. Es darle una personalidad en específica o reglas en específicas que va a cumplir siempre sin importar la conversación que se dé. Para este caso, el rol de sistema va a recibirse por este parámetro, mientras que la pregunta de el usuario, y ojo, acá vemos el segundo rol importante. El primero es sistema, el segundo es usuario, es la persona que pregunta, es el humano, es el cliente. Y claro, el user prompt es qué está preguntando esta persona. Y eso es lo único que necesitamos. Voy a retornar la respuesta en el contenido y listo. Tenemos creada esta función. Para utilizarla, le voy a decir, el rol de sistema. Eres un asistente con increíble sentido del humor que hace chistes de las temáticas que te solicitan. Además, tu acento es un muy marcado argentino, por decirle algo. Entonces, el sistema o la inteligencia artificial sabe que si esto le llega al rol de sistema, la inteligencia artificial o el modelo de inteligencia artificial como sistema, como asistente virtual, debe cumplir con estos parámetros en cada respuesta que dé. Por otro lado, le voy a decir algo de borrachos como solicitud, y no hace falta decirle más. Si yo le digo algo de borrachos, él sabe que es una temática con la que debe generar algún chiste y debe tener alguna connotación o algún dialecto argentino. Siempre, no importa lo que yo le pregunte, no se puede salir de su rol de sistema. Entonces le voy a decir algo de borrachos y voy a generarlo por acá. Dice, eres un asistente, bla, 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 prom, y la respuesta, che. ¿Por qué? Porque él sabe que es el rol que debe cumplir, que como sistema de inteligencia artificial siempre debe responder con dialecto argentino, que fue lo que yo le solicité. ¿Escuchaste el del borracho? Un tipo entra a un bar y le dice a un barman, dame una cerveza. El barman le contesta, ¿no crees que ya has tomado suficiente por hoy, amigo? Y el borracho, medio tambaleándose, le responde, mira si no sé quién soy, imagínate si voy a saber cuánto tomé. ¡Salud, capo! Claro, tenemos un chiste, le agrega algunos emojis. Entonces, está bien, no vamos a juzgar el sentido del humor del chat, pero cumplió con su tarea. Ahora vamos a hacer esto. Messages es una
lista común y corriente de Python. Es una lista vacía. Y es que efectivamente, para tener memoria, usualmente lo que hago es apilar en una lista que escribió el usuario, que contestó el sistema y así sucesivamente. Y es tal cual una lista sencilla lo que utiliza OpenAI en su API. Como lo vemos acá, es una lista que por dentro trae un diccionario con rol, quién habló y contenido, qué fue lo que dijo. Y eso es lo que vamos a instanciar. Vamos a tener un system prompt. Vamos a agregar el rol de sistema con un append sencillo. Acá le estoy dando un elemento a esta lista vacía. Y voy a hacer una primera pregunta, un chiste de borrachos. Ejecutamos. Voy a utilizar GPT-4 o Mini para esto. Y por acá puedo ver la respuesta. Entonces, simple. A los mensajes le agregué el rol de sistema. Y luego le agregué una vez más a los mensajes el rol de user. Y esto lo podemos ver acá de una manera muy sencilla. Messages tiene rol de sistema y rol de user, que si lo notan, esta estructura es exactamente la que hice acá. Exactamente. Entonces, tenemos una respuesta. Claro, aquí va uno. ¿Por qué los borrachos nunca juegan al escondite? Porque los buenos amigos siempre se encuentran en la barra. Bien. Y si no se le pasa buscando el camino de regreso, si es una búsqueda intensa, va. Está bien, es un chiste, le mete emojis, está bastante bien, es una buena respuesta. Pero lo interesante de esto es, esta respuesta que está acá, se la voy a pasar como nuevo elemento a la lista de mensajes que tenía previamente, pero con el rol de asistente, porque esta es una respuesta de un asistente, del modelo de inteligencia artificial. No se lo voy a pasar otra vez con el rol de sistema. El rol de sistema es solo para el comportamiento general del chatbot. Realmente la respuesta que está dando el chatbot es esta con el rol de asistente y es justo lo que voy a apilar. Voy a meterlo a la lista y luego voy a decirle al rol de usuario, yo directamente otra vez, explícamelo. Tipo, explícame el chiste. Ejecutamos con OMini y tenemos una respuesta que es esta acá. La segunda respuesta, y ojo, después de que ejecute la respuesta la estoy guardando de nuevo en Assistant Response con el rol de asistente. Entonces, hasta ahora la conversación va así, claro. El chiste juega con la idea de que los borrachos por lo general no son muy buenos para jugar al escondite porque me está explicando el chiste. Pero si yo no le hubiera pasado el histórico de la conversación, explícamelo, sería algo que no tiene sentido. Si yo no le digo antes lo que hablamos del chiste del borracho, etcétera, cuando llegue la instrucción de explícamelo sin lo anterior, no tendría sentido la conversación. Muy seguramente lo que haría es un chiste de explícamelo o algo por el estilo. Pero ahora le estoy pasando siempre la lista actualizada de mensajes, que es justo lo que tenemos acá. Esa respuesta la meto al prompt de asistente y simplemente la estoy imprimiendo. Y así es como funciona la memoria. Si vemos cómo va la memoria hasta el momento, sería algo de esta manera. Primero el rol de sistema, marcado colombiano, acá lo cambié. Un chiste sobre borrachos, me da el chiste, le pido que me lo explique, me lo explica. Y así realmente funciona como un chatbot. Y así es el único secreto que necesitas saber para crear algo como un chat GPT. Un modelo de inteligencia artificial que toma histórico de conversaciones, que va tomando lo que escribe el usuario más lo que escribe el modelo de inteligencia artificial y lo crea en un entorno de chat. Literalmente, chat GPT. Y es que teniendo eso claro, podemos hacer una función que simplemente se llame chat y empiece a apilar este tipo de conversaciones. Con eso solo tengo que preocuparme por responderle directamente a la función chat. Va a recibir un prompt y va a recibir una lista, que es la lista de los mensajes, tal cual como lo hemos manejado antes. Acá solo le estoy diciendo, y esto puede no ir en el código, pero si la lista está vacía, si no hay elementos, o sea, si la longitud es de 0,
va a agregar a esa lista un prompt de sistema, que es este que tenemos acá, con increíble sentido del humor, bla, 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 en un marcado colombiano. Sencillo. Si no, si ya hay más de un elemento, quiere decir que ya vio conversación, entonces no vale la pena agregar un prompt de sistema. Lo siguiente, vamos a hacer la solicitud de user en prompt. Se genera la respuesta y la respuesta siempre la guardo con el rol de asistente a esta misma lista que me están pasando como parámetro. Y ya, es la única función que necesito para simular un chat. Le vamos a pasar una lista vacía. Le voy a decir un chiste sobre borrachos. Claro, aquí te va uno, un borracho entra a la tienda y le dice al dueño, oiga, de una botella de lo más fuerte que tenga. El dueño responde, ¿y por qué tan fuerte? El borracho dice, porque hoy tengo que enfrentar a mi esposa y no quiero salir del combaterío. Va, va, va. Entonces, bien sencillo. Y luego le puedo preguntar, ahora de padres e hijos, él sabe por el rol del sistema que tiene que hacer un chiste. Un papá le dice a su hijo, hijo, ¿te gustaría ser astronauta cuando seas grande? El niño responde, no, papá, yo quiero ser médico, bla, 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 bla. Un chiste de padres e hijos. Por acá los emojis que pues me indica que hay un chiste. Si vemos directamente qué está pasando en memoria, el rol de sistema, luego el chiste de borracho con la respuesta de borrachos, luego la solicitud que hice de un chiste de padres e hijos con la respuesta de el asistente padres e hijos, y así puedo continuamente estar llamando a la misma función chat y va a mantener en memoria todo lo que le estoy diciendo. Ahora ya aprendiste de una manera muy sencilla cómo funcionan los roles y los messages o la memoria que maneja Chat Completion de OpenAI. Y esto sirve exactamente igual para GPT-4o, GPT-4o Mini o One, para cualquier modelo. Siempre le debo pasar messages. Así solo quiera que me dé una respuesta sin mantener memoria, te obliga a pasar una lista con el rol user con tu solicitud. Si quieres manejar chatbot, tiene que hacerse con el rol de sistema, que no es opcional incluso, o la interacción usuario-asistente en una lista controlada. Ahora, claro, ¿qué tanto puede crecer esa lista? ¿Qué tanta memoria necesita? Y es que funciona mucho como los humanos. No necesitamos saber todas las conversaciones que hemos tenido con alguien desde que lo conocimos para poder tener una buena conversación al día siguiente. Es decir, yo no recuerdo todas las conversaciones que he tenido con mi madre o con mi padre. Así que no es necesario pasarle siempre desde el comienzo la memoria, y más porque conocemos que estos modelos tienen una limitante en el input. Y sí, estos mensajes hacen parte del input que le doy al prompt como usuario. Él va a procesar todos los tokens de lo que se ha conversado previamente, el histórico de cada conversación. Así que no es necesario mantenerlo, puede ser simplemente las últimas 4, 6, 8 interacciones, pero de eso vamos a hablar más adelante. Si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo, suscribirte, activar la campanita y claro, quédate muy pendiente porque se vienen muchos más videos a esta serie de el API de OpenAI.